¿Les parece? Voy dejando ya entrar a la gente Sí, y ya a medida que la gente se vaya uniendo, porque yo creo que en los vale, próximos minutos poco a poco irá habiendo más gente, pues ya las admitimos, sí, sin problema. vale. Hola, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Muy Hola. buenas. ¿Estáis con micros apagados algunas? Sí, Ay, creo que eso lo he hecho yo sin querer en los settings de darles acceso con el silencio, pero creo que os lo podéis sacar, ¿verdad? Sí, sí, Vale. Bueno, bienvenidas a todas. En los próximos minutos supongo que poco a poco os iréis iniciando a la sesión todos los que estáis registrados. Yo soy Magda Murtra, junto a Lucía somos las nuevas embajadoras dentro de la comunidad de Womenalia, las que estamos impulsando el proyecto y haciéndolo crecer. Así que estamos aquí encantadísimas de poder estar en estas primeras masterclass que hacemos dentro de la nueva comunidad de Womenalia. Cualquier idea o cualquier temática que creáis que pueda ser interesante de hacer, estamos aquí para escucharos, ¿vale? Nuestro objetivo es poderos ayudar en la medida de lo posible y crear estos espacios de diálogo. Os quiero presentar a todos a Clara Ramiro. Clara Ramiro es la ponente de hoy. Nos va a hablar sobre la gestión emocional y en concreto sobre el miedo y el emprendimiento, que van muy ligados de la mano. Y como me estabas comentando, Clara, la idea es hacer una sesión que sea muy interactiva, ¿verdad? sí. Bueno, buenas tardes a todas y muchas gracias por invitarme, ¿no? A estar en este espacio, que la verdad es que me hace mucha ilusión, como eso, como mujer emprendedora, me hace ilusión también estar con otras mujeres emprendedoras. Y bueno, y compartir un poco también de lo que sé a nivel profesional, pero también teñido un poco de mi experiencia personal, porque al final, bueno, si todas emprendemos, todas estamos pasando por momentos parecidos, o sea que creo que mi interés es intentar aportar algo, ¿no? Que pueda sumar, que pueda servir. Así que nada, a ver qué tal se da la tarde. Si queréis, podéis desmutearos en cualquier momento o si queréis utilizar el sí. chat. Yo, si quieres, Clara, estoy aquí pendiente por si mientras hablas o cualquier cosa, pues se comenta algo en el chat y no lo ves, pues estoy aquí también de refuerzo, ¿vale? Vale, vale, yo no, o sea, como no voy a compartir pantalla, pues va a ser más fácil. No sé si vais a dejar la carátula de la sesión puesta o Ahora, no. no, ahora la saco. Vale. Vale, pues bueno, comunicación abierta. Mi idea es que planteemos algunas pequeñas prácticas para trabajar sobre el tema de los miedos en el emprendimiento. Y bueno, le comentaba antes a Lucía y a Magda que vengo con mi programación más o menos de lo que me gustaría trabajar, pero que nos dejamos llevar. O sea, si veis que hay algo que en este momento os importa especialmente o queréis compartir o queréis ponerlo un poco encima de la mesa, pues que lo hagáis, ¿vale? Sin problema. Y ya veo yo cómo vamos reconduciendo para hacer un poquito de todo, ¿vale? Bueno, pues nada, el objetivo general, ¿no? de este ratito que vamos a estar hoy es que en parte reconozcamos esos miedos que surgen en el proceso de emprendimiento, que muchas veces están ahí, ¿no? Como es como una nube que planea sobre nosotras, pero cuando estamos en ese emprender y vamos pla, 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 es como que vamos arrastrando de todos ellos y casi nunca nos paramos a ver qué nos pueden aportar, qué nos pueden aportar. Más bien luchamos para que no estén, ¿no? Pero es como que nos cuesta sentarnos, mirar un poco de frente y decir, a ver, esto qué puede aportarme o cómo me puede sumar esta sensación desagradable que estoy teniendo, ¿no? Porque al final conectar con el miedo no es agradable la mayoría de las veces. Y bueno, es eso, identificar, comprender la función que pueden tener o para qué nos puede servir o qué nos pueden aportar que sea constructivo y que nos sume en nuestro proceso de emprendimiento y que eso que en principio parece un freno se convierta en un impulso a la acción, ¿no? Que podamos un poco darle la vuelta y hacer que nos sumen. Así es que yo lo primero que os quiero proponer es,
que os paréis, ¿no? Que os paréis un momento, unos segundos. Os propongo algo práctico, ¿vale? O sea, os voy a hacer que os paréis de vez en cuando y que vayamos un poco mirando hacia adentro. Entonces, eh, os invito a que pongáis los pies así bien apoyados en el suelo, ¿no? Como que relajéis vuestras manos, que cerréis los ojos si queréis, deis un par de respiraciones profundas y que os hagáis, bueno, esta pregunta o esta afirmación en vuestra cabeza, ¿vale? Sería, en este momento de mi emprendimiento, de la fase de emprendimiento en la que me encuentro, ¿cuál es el miedo que más me acompaña? Y os invito a que cuando os hagáis esta pregunta, observéis vuestro cuerpo. O sea, observéis cómo solo de pensar en ese miedo o en eso que os preocupa, vuestro cuerpo reacciona. ¿Vale? Entonces, observad en qué parte de vuestro cuerpo podéis sentir el miedo y cómo es esa sensación. Cada una de vosotras lo vais a sentir de manera probablemente diferente. Pero en muchas ocasiones el miedo se refleja bastante en la tripa, ¿vale? Y, y muchas veces también en la garganta. Es como que siento aquí como que no puedo. Incluso podéis observar también cuando pensáis en ese miedo, cómo es vuestra sensación física. O sea, si tragáis saliva, si la garganta se cierra y os cuesta tragar, o si podéis tragar bien, cómo es vuestra respiración, ¿vale? Observad, intentad identificar una parte de vuestro cuerpo donde el miedo se refleje. ¿Por qué os propongo esto? Porque mm, hay veces que vamos con el piloto automático tirando para adelante, aunque tenemos miedo, pero nuestro cuerpo nos está dando señales. ¿Vale? Nos está diciendo de alguna manera, oye, aquí hay un miedo interesante y no, y lo estoy pasando por alto porque no me permito pararme a observar ese miedo o ver qué tiene que contarme. Y normalmente cuando los pasamos por encima, pero porque yo digo siempre que es como empujar la puerta, ¿no? De la habitación así para que no entre, para que no entre, al final llega un momento en el que eso, si no lo atiendo, o sea, si no abro la puerta y digo, oye, ¿quién eres y qué quieres? Al final el miedo acaba entrando. ¿Vale? Entonces muchas veces interesa más dejarlo entrar o hacerlo consciente voluntariamente que intentar que no esté. Y el cuerpo os va a dar la clave. Aunque yo tire para adelante, si yo estoy viviendo mi día a día con dolor de barriga, pues a lo mejor es que hay más miedo ahí del que yo pienso. ¿Vale? Eh, si, si queréis podéis compartir en el chat el miedo que tenéis más presente, aunque sea una palabra, pues miedo a lo que sea. ¿Vale? Porque puede ayudar también un poco primero a compartir y a ver que en nuestros miedos no estamos solas y luego para identificar y que pueda utilizar ejemplos, ¿no? Ejemplos que vosotras mismas estáis compartiendo. Entonces, bueno, con poner una palabrita solamente, pues miedo a la soledad, miedo a no ser capaz, miedo a no tener el suficiente valor profesional, miedo a no saber resolver. No sé, eh, problemas que surgen, algo, ¿vale? Algo, si lo queréis, yo os invito a que pongáis en el chat siempre que queráis, ¿vale? Si no, no es obligatorio tampoco, por supuesto que no, ¿vale? Eh, la cuestión es que estos miedos no son señales de debilidad, sino que es una oportunidad de crecimiento, ¿vale? Y de alguna manera indican que nos estamos aventurando a entrar en una zona que no es nuestra zona de confort. O sea, estamos ampliando nuestro espacio de aprendizaje. A ver, pone por aquí, yo no tengo definido un miedo único, tengo que reflexionar sobre ello. Vale, no sabría decir ahora cuál es el principal, la verdad. Bueno, esto es un buen comienzo, en el sentido de decir, vale, es que ni siquiera sé, bueno, ni siquiera vas sin juicio, ¿vale? Sobre si está bien o no, sino es que tomo conciencia y no sé qué es cuáles son los miedos que tengo. Y eso es importante, porque eso quiere decir
que quizás me hace falta un poquito de pararme y reflexionar o abrirme a que esos miedos se expresen con un poquito más de claridad, ¿vale? Por aquí también habéis compartido incertidumbre, ¿vale? O sea que si no surge nada en concreto, es que hace falta trabajo en eso. Miedo, mira, miedo al rechazo, gracias, dependencia, lo noto en la garganta, ¿vale? Es todo un poco autoobservación, ¿vale? Para que vayáis identificando ahí. Eh, el miedo. Supongo que todas habréis visto las películas de las emociones básicas, Inside Out, no sé qué, no sé cuánto, todo esto, ¿no? Y donde se habla del sentido que tienen las emociones básicas, qué función tienen, o sea, que no existen para fastidiarnos la vida, sino que tienen una función ligada a la supervivencia y a nuestra capacidad o sea, nos ayudan a que sobrevivamos y son un mecanismo de adaptación ante determinadas circunstancias. Es verdad que cuando son emociones que son agradables de experimentar, pues está muy bien y se integran muy fácil, pero cuando son sensaciones desagradables, como por ejemplo lo que el miedo produce, ¿no? La emoción del miedo produce, pues nos cuesta más. Pero el miedo no es un enemigo, el miedo es un sistema de alerta, una señal como un semáforo que te está avisando de que ahí hay algo que necesita ser mirado con un poco de profundidad para poder ir más allá, ¿vale? Para poder dar un paso más adelante. Y una función súper importante que tiene el miedo es la de protegernos. O sea, aparece el miedo cuando yo siento que estoy en una situación de peligro, cuando yo vivo las circunstancias que me rodean o algo que pasa como un posible peligro o una amenaza a mi supervivencia. Las personas, bueno, el ser humano es un mamífero y como mamífero, ¿qué somos? Somos muy parecidos al resto de los mamíferos. Lo que pasa es que como hemos desarrollado la corteza cerebral y la capacidad de razonar, nos pensamos que estamos por encima del bien y del mal, pero no, somos como un bicho cualquiera, ¿vale? Entonces, la parte que hay de búsqueda de la supervivencia y de protección es mucho más importante de lo que nos pensamos. Y aunque la mente nos quiera llevar hacia un sitio, si mi cuerpo y mi sistema nervioso interpreta algo que me rodea como un posible peligro, mi biología se va a poner en marcha desde esa necesidad de defenderme, ¿vale? Entonces, el miedo no es negativo, el miedo es algo que está ahí para protegerme. Y el problema del miedo no es si está o no, porque además es adaptativo que esté, porque si no tuviéramos miedo iríamos como locas poniéndonos a las cosas sin medir las consecuencias y nos pondríamos en peligro más de la cuenta. O sea que tener miedo es adaptativo. Ahora, el problema viene cuando el miedo toma el control. Cuando el miedo toma el control y no soy capaz de avanzar o de dar pasos o de solucionar situaciones porque ese miedo está ahí. ¿Vale? O sea que hay como, y luego hay una diferencia entre lo que es un miedo que me paraliza, que evita que me mueva, y un miedo que me moviliza, en el sentido de que ese miedo me impulsa, ¿no? O me da foco o me da una dirección hacia la cual moverme, ¿vale? No sé, me gustaría también un poco, si os parece bien, que compartierais un poco cuál es vuestra relación con el miedo en el emprendimiento. O sea, si sois conscientes de esos momentos o no, y en qué momentos notáis que eso está más presente, porque me gustaría escucharos, ¿no? Para que no esté yo aquí toda la hora hablando. A ver, o... Animaos, chicas, que seguro que y- tenemos y- algún tipo de miedo a la hora de emprender. Seguro que todas, porque si no, no Miedo estaríamos a la aquí. hora de vender mis servicios a un nuevo cliente, porque digo yo, gracias por compartir, ¿eh? Digo yo, si estáis aquí y habéis reservado una hora de vuestro tiempo para estar aquí, es porque este tema os toca de alguna manera. Entonces, ¿en qué os toca? Yo si queréis rompo el hielo. Yo lo estaba Venga, escribiendo por el chat. Mi nombre venga. es María. Yo después de pasar mucho miedo, pero mucho, durante 3 y 4 años, por muchos motivos, emprendiendo, pues desde el fracaso, mi primer miedo, la ruina,
Hacienda, Seguridad Social, bueno, pues los inversores, los clientes, las usuarias, pues he pasado todos los miedos, yo creo, posibles. Lo que hice es trabajarlo mucho, mucho, Ujú, pero mucho, y ahora soy capaz de andar con él de la mano. No quiere ujú, decir que no tenga miedo, pero ahora le miro a los ojos, soy valiente y ya sé caminar con él sin que me cree ningún tipo de ansiedad o estrés. Y cuando ujú, veo que me viene a la tripita y digo, ostras, para, que te voy a sacar de aquí. Paro, respiro y tengo mis momentos con él para ujú. calmar mi cuerpo. Tus momentos de conversación, ¿no, María? O sea, Sí, tus momentos sí, de conversación, o sea, que has aprendido también a escucharte sí, y a interpretar ciertas señales también de tu cuerpo como una llamada de atención para decir, ojo, espérate, para, que esto se te está desmadrando, ¿no? De alguna manera, o sea, sí. para, que aquí hay algo que Sí, ¿por qué revisar o te da que... miedo esto? Justo porque estás tan insegura, porque vuelve, para, dónde viene, por qué viene, paro, incluso escribo, Ujú, incluso los días que paso pues bastante miedo, lo que hago al final del día es todo lo positivo que he conseguido. Y yo, pero ¿por qué tienes miedo, no? Sí, mira todo lo que has conseguido hoy, pues. ujú, Y entonces me fijo en lo positivo, en, joder, no te vayas a lo que puede suceder, si probablemente no suceda, ¿no? Los finales tienen mil finales y probablemente el que hayas pensado no sucede. Y luego hay una frase que es un poco mantra que siempre me digo cuando, bueno, medito mucho ya, ¿no? Entonces, no veo que me pasa el miedo y esto no voy a conseguir y esto no tal, y esto no va a salir. Es que el 91,7% de las cosas que pensamos no pasan. Y como mi mente no sabe lo que es real o no, pues la intento eh, mantener boicotear. a raya. Esto es. Vale. O sea, yo creo que hay una cosa muy importante también en lo que estás diciendo y es el cómo el miedo al final se convierte en una herramienta de conocimiento personal. Es decir, cómo yo a través de los miedos que estoy experimentando puedo aprender mucho de mí y la importancia también del trabajo personal eh, que podemos hacer a través de los miedos que experimentamos, con lo cual yo últimamente digo mucho que no se trata de extirpar partes de nosotras, ¿no? Es decir, tengo miedo, los extirpo, no, sino tengo miedo, te miro, ¿no? Como tú decías, te miro, intento entender qué es lo que me estás queriendo transmitir o qué puedo aprender de esto que me está pasando y lo integro. Y como tú decías también, el miedo no es un enemigo. O sea, no es... el miedo es una oportunidad, ¿vale? Es una oportunidad, aunque es incómoda, pero es una oportunidad. Entonces, aprender a establecer ese diálogo con los miedos en lugar de intentar cerrar la puerta y que no entren es interesante, ¿vale? Porque de todas formas al final se acaban colando por algún sitio. O sea que hacer este ejercicio de parar y decir, a ver, venga, ¿qué tienes que contarme? Cambia la experiencia de sentirlo, ¿vale? Eh, mm, Podéis enumerar, aunque no sea algo que experimentéis vosotros, ¿no? Miedos que pensáis que pueden estar en el emprendimiento. Ya habéis dicho algunos, el miedo al rechazo. Creo que eh, Lisa quería comentar también que tenías la mano levantada. vale, perdón. Sí. Bueno, yo es que todavía estoy en una etapa muy inicial, ¿no? Entonces, por eso decía que no tenía nada como identificado, porque estoy también haciendo como mucho trabajo con miedos que vienen un poco de mi, o sea, que están un poco en mi mochila. Entonces, Ujú, tengo un poco de batiburrillo, o sea, es como, yo no he visto la segunda película de Inside Out, pero debe ser un poco como una coctelera ahí gigante. Y sí que todavía hay un pulso entre cosas que son miedos a lo mejor como más infantiles que he convivido con ellos y que, por decirlo de alguna manera, no he cogido del todo los cuernos por desconocimiento a un montón de estrategias de crecimiento personal y los que me surgen ahora en esta etapa, ¿no? de emprendimiento. Entonces, sí que lo somatizo, que por eso quería un poco compartir, porque yo sobre todo noto aquí como una presión en el pecho, más que en ujú, el estómago una presión y a lo mejor a la hora de respirar me angustio. ujú, Y incluso hay veces que cuando hago cosas contra o sea, que mentalmente no quiero afrontar, pues me pongo hasta enferma, pero vamos, o sea, tal cual. O sea, hace 3 semanas tuve una infección, incluso que yo decía, "Dios, esto es una cosa alucinante, pero sí que es cierto que no sabría todavía, o sea, no sé muy bien qué trabajo hacer
para llegar a un punto un poco que sea menos batiburrillo, porque todavía estoy en un pulso entre demasiadas cosas, quizá. Pues estoy quizá en un proceso todavía muy inicial de crecimiento personal, de trabajo conmigo misma, de aprender a venderme, de tal, y entonces, claro, me queda pues mucho recorrido comparado con María y con otras tantas profesionales, emprendedoras o empresarias, ¿no? Todavía me queda mucho por recorrer. Bueno, pero a mí Así me que si parece, tienes algún consejo, me dices, ¿eh? Porque yo ahora mira, mismo... me parece súper interesante un poco lo que estás diciendo, o sea, rescato esa parte, ¿no? O sea, tú, o sea, me parece muy interesante y con mucho potencial el hecho de que tú te estés planteando tu proceso de emprendimiento en paralelo con tu conocimiento personal. O sea, porque eso va a hacer que tu capacidad de ver sea mucho más amplia. Si tú estás metida, si tú desde la desconexión de tu propio proceso personal, tal, que a veces pasa, ¿no? Te metes a emprender y bla, 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 solamente ves como con las gafas del emprendimiento. Pero si tú esa circunstancia que hay en tu vida, que es el emprendimiento, está enmarcada en un marco mayor que es el conocimiento de ti, las piezas van a encajar más fácil. O sea, vas a encajar más fácil, vas a ver una coherencia y un sentido, no vas a vivir un proceso de manera separada del otro. Y eso es igual a salud mental, porque aunque las personas nos queramos fragmentar, ¿no? Y decir, pues soy aquí una cosa, aquí soy otra, en realidad eso es una fragmentación de la persona que eres y eso no lleva a ningún buen puerto. Es más, es cómo me manifiesto en distintos ámbitos y cómo todo eso está bajo un paraguas que es mucho mayor. Entonces, por lo que te escucho decir, me da la sensación de que estás un poco en ese viaje, ¿sabes? Y creo que el viaje va a ser mucho más interesante desde esa Ujú. posición. Ah, pues eso espero. Sí. Así que a caminar, ¿no? O sea, a caminar y ya está, y aprender, ¿vale? Pero Gracias, gracias por gracias a ti, compartir, Clara. Elisa. Vale, pues retomamos la pregunta un poco, era si podéis enumerar miedos, ¿vale? Por ejemplo, miedo al rechazo ha sido uno, que puede ser miedo también al rechazo o al juicio, ¿no? Al fracaso, al rechazo, al, al juicio, la incertidumbre, también habíais dicho por ahí, incertidumbre, fracaso, rechazo. A la venta también comentan por aquí. Los riesgos, ¿no? Los riesgos también o los problemas económicos. Eh, cuando dices el miedo a la hora de vender mis servicios, yo lo que extraería de ahí, si no es así, ¿vale? Esto es una interpretación mía, ¿vale? Pero bueno, lo tomo por ahí. Es un poco el miedo o sea, es la inseguridad que puedo tener en mí respecto a cuánto soy de capaz de vender mis servicios, ¿no? O sea, al final es como que una parte de mí no se siente suficiente o suficientemente profesional como para ser capaz de convencer, ¿no? O de vender o de hacer interesante a la otra persona el servicio que yo presto, ¿vale? Si no es así, puedes aclarar si quieres, ¿vale? Pero bueno, me lo tomo un poco por ahí. Os aporto uno que yo, bueno, espérate que aquí por ahí hay más. Sí, no sé vender, soy docente. Vale. Cuando esto de no sé vender es algo muy común, ¿no? Es como que al final cuando emprendes, hagas lo que hagas, estás vendiendo, o sea, te estás ofreciendo algo, ¿no? Y, y yo creo que esto de sentir que no soy capaz de vender o que no sé vender, tiene que ver con lo que estoy diciendo, con el no sentirme suficientemente buena. Bueno, que también podemos hablar otro día, si queréis, del síndrome de la impostora, ¿vale? Pero el no sentirme suficientemente buena como para poder convencer a alguien de que lo que hago es de calidad. Ese miedo lo que está poniendo de manifiesto es la necesidad de trabajar en la línea que comentaba Elisa. Es decir,
necesito revisar, a ver, en mi mochila, qué pasa con este miedo que tengo a no ser suficiente, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué frena? ¿Qué inseguridades tengo? O sea, se puede tirar mucho del hilo, ¿vale? En eso. Pero bueno, el no ser suficiente es un miedo que yo creo que todas tenemos y el síndrome de la impostora, ¿no? Y el compararnos con otros y pensar que no vamos a aportar lo mismo que otra persona que estamos viendo de nuestro sector que aporta X y todo eso. Y yo creo que hay otro, bueno, que hay otros dos miedos que me parecen súper importantes, no sé si los experimentáis y si lo veis así. Uno sería como la pérdida de control en situaciones en las que necesito mantener la calma, ¿no? Cuando aparece el miedo es como decir, se me va, se me va, se me va, o sea, o tiro la toalla, no sé qué voy a hacer, o no sé cómo reaccionar, ¿no? El miedo a perder el control y no tener la templanza para en ciertas situaciones, eh, bueno, saber dónde estoy, ¿no? Y qué pasos dar. Y yo creo que van un poco de la mano con el miedo al cambio, ¿no? El miedo al cambio, al crecimiento. Como hay veces que vamos dando pasos en nuestro negocio, sea el que sea, y, y al final es que el emprendimiento es algo vivo, ¿no? Porque tú haces y luego llega otra cosa y luego aparece otro interés o detectas otra necesidad o tal. Entonces es un proceso de crecimiento y de cambio constante. Sin embargo, hay veces que por los miedos que tenemos intentamos buscar como esa seguridad de lo estanco o de que ya está seguro para no tener que experimentar esta parte de estrés, ¿no? Que genera el cambio constante. A ver, por aquí decía, cuando emprendí tenía miedo a exponerme, al que dirán a ser impostora, a no valer para emprender, a no saber vender, a la inestabilidad. Gracias al trabajo de coaching y la terapia he ido venciendo, pero a ver, los he ido venciendo, pero aparecen otros. Ahora mismo me da miedo perder la independencia que me permite ser emprendedora. Medito, escribo, a veces calmo, intentar no adelantar, a veces no lo consigo. Vale. Eh, em, Gloria, que has compartido esto. No sé si quieres hablar, si no te apetece hablar, no pasa nada, ¿vale? Pero por aclarar un poco a qué te refieres con lo de ahora mismo me da miedo perder la independencia que me permite ser emprendedora. No, no termino La de- independencia que me da el ser emprendedora. Vale, vale, No, vale, no lo he puesto bien. vale, vale. Sí, la independencia que te... Sí, el hecho de emprender tiene sus pros y sus contras. Por un lado, tiene una parte de inestabilidad grande o de incertidumbre, pero por otro lado, da mucha independencia y mucha libertad, porque al final tú tienes las riendas, ¿no? De tu propia vida, de tu, bueno, no de tu propia vida, pero bueno, en parte tú eres la que decides, ¿no? Hay una cosa que digo, que no la digo yo, ¿vale? No sé si lo dice tal cual, pero bueno, lo aprendí o lo recomiendo porque a mí me parece un señor bastante interesante que se llama Freddy Kaufman. Creo que él es, no sé si es asesor de Google, de grandes empresas y tal, él es chileno, ¿vale? Tiene por ahí una conferencia, os lo digo porque se me ha venido a la cabeza, por algo será. Se llama Vida, Conciencia y Libertad. La podéis ver en YouTube. Es súper antigua, pero a mí me parece que merece la pena escucharla, ¿no? Y él hablaba de que la libertad y la responsabilidad son las dos caras de la misma moneda. Y yo creo que esto que tú estás diciendo es un poco eso, es decir, cómo el hecho de emprender es una responsabilidad brutal porque coges tú en tus manos tu propio destino y cómo eso puede pesar al mismo tiempo que te da la llave para ser libre, ¿no? Entonces como es un baile, ¿no? Entre esas dos, entre la libertad y la responsabilidad que a veces cuesta trabajo. eh, ¿No? Como reposarlo, ¿no? Hay veces que el sentido de la responsabilidad nos puede, o hay veces también que elegimos el emprendimiento para sentirnos más libres y acabamos cayendo en un bucle que se convierte en una cárcel autoconstruida, ¿no? Entonces, bueno, pues encontráis el término medio, pues parte del proceso también, ¿vale? Entonces, eh, de los miedos estos que hemos comentado, el fracaso, bueno, hay uno que por ejemplo no hemos dicho, que es la soledad. No sé si lo experimentáis o no.
Supongo que depende también del tipo de negocio o de servicio que prestéis, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, que soy psicóloga, soy autónoma y bueno, tengo un equipo de algunos profesionales que colaboro y tal, pero en mi vida diaria, en el día a día, paso mucho tiempo trabajando sola, ¿no? Entre comillas. Entonces es verdad que muchas veces el proceso se vive en soledad. No sé si a vosotras os pasa o no. Y si os da miedo eso, ¿no? Si a veces esa soledad es como que se instala ahí un poquito profunda, ¿no? Y no sé, la soledad del líder. Pues sí, sí, como al final tienes que tirar tú ahí, ¿no? Y, o sea, dice, yo afortunadamente no estoy viviendo el proceso en soledad. Pues qué bien, me alegra. Yo, de hecho, una de las cosas que me animó a buscar grupos de, o sea, profesionales para colaborar era mitigar un poco ese sentimiento de soledad, que me gusta trabajar sola, ¿eh? O sea, no me incomoda, pero hace falta vidilla. O colaborar o hacer otras cosas, ¿no? Como por ejemplo lo que estoy haciendo hoy, pues me da vidilla, ¿vale? Ese sentimiento de soledad lo amortiguo ahí un poco. Eh, por aquí dice que la soledad no la vive como un miedo. Claro, depende, ¿vale? Depende de cada una. O sea, hay personas para las que la soledad sí que es muy difícil de llevar y de digerir, para otras no. Pero yo he hecho aquí como un resumencillo, ¿no? De miedo que los habéis comentado vosotros y otros que tenía aquí, ¿no? Como eso, el fracaso, la soledad, la incertidumbre, el miedo a no ser suficiente, la pérdida de control, la resistencia al cambio. Entonces, me gustaría que eligierais uno o dos. eh, Mira, ¿ves? Vale. Sí, que te apunta. Por aquí comentan que hay personas que se apuntan a grupos o a mastermind para relacionarse con otras personas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco una propuesta que os quiero dejar para que os sirva un poco de reflexión y de trabajo cuando aparezca algún miedo. Y aquí, no sé cómo te llamas, docente de idiomas, ¿vale? Pero está proponiendo la parte final de esta mini esquema, ¿no? Que os voy a proponer de trabajo con vuestros miedos. Entonces, las preguntas serían, eligiendo uno o dos miedos, los que vosotras consideréis que os pueden resonar más, em, teniendo en cuenta que esos miedos tienen una función de protección, ¿vale? De protegernos. La pregunta primera sería, ¿qué me está intentando decir este miedo? ¿Vale? ¿Qué me está intentando decir este miedo o sobre qué me está intentando avisar o de qué me quiere proteger? La segunda sería, ¿qué necesito para sentirme más segura o en calma ante esta situación? ¿Qué me puede ayudar a sentirme más segura o en calma? Y una tercera pregunta sería, ¿qué oportunidad puede estar detrás de este miedo? Joana, gracias. Joana es docente de idiomas. ¿Vale? Entonces, ¿qué me está intentando decir este miedo? ¿Qué necesito para sentirme más segura? ¿O qué necesidad es la que hay ahí detrás de ese miedo que yo necesito cubrir? ¿Y qué oportunidad puede estar escondida detrás de esto? ¿Vale? Eh, Me gustaría que si podéis, lo anotéis en un minuto, un par de minutos, ¿no? Si queréis, os pongo las preguntas aquí en el chat, ¿vale? Las copio y las pego ahí. Un momento. Una mini reflexión de un minuto o dos a nivel individual. Porque, os lo digo así como voz en off, ¿no? Mientras reflexionáis. Eh, Porque todo miedo encierra una necesidad, ¿vale? Siempre que hay un miedo, detrás hay una necesidad. Si yo aprendo a escuchar
esa necesidad, puedo buscar alternativas para satisfacer esa necesidad que yo tengo, ¿vale? Y cuando yo satisfago esa necesidad, el miedo baja mucho y se calma mucho, porque es como que el mensajito que tenía para mí ya me he enterado, ¿no? Como decir, que no te estás enterando de algo. Y cuando me di cuenta de lo que me estoy enterando y de la necesidad que hay detrás de eso, entonces puedo buscar alternativas para satisfacer esa necesidad y el miedo pierde su intensidad, ¿vale? O disminuye la intensidad. Os pongo un ejemplo por si os ayuda, ¿vale? Por ejemplo, eh, si tengo miedo a la soledad, ¿vale? La otra cara de la moneda, o lo que me está queriendo decir este miedo, es que necesito conexión. Es decir, me da miedo quedarme sola o vivir esto en soledad, por lo tanto lo que necesito es conexión, ¿vale? Sería la primera pregunta. O sea, ¿qué me está diciendo? Que necesito conexión. Y, o sea, ¿qué me está diciendo? Que necesito conexión. Ahora, la segunda, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para poder calmar esta necesidad de conexión? Pues como decían por ahí, conectar, por ejemplo, con otras emprendedoras, que en parte es lo que hace también Womenalia, ¿no? El facilitar la conexión entre las emprendedoras para amortiguar realmente, o sea, ¿por qué hacemos comunidad? Da igual del tipo que sea. Porque cuando hacemos comunidad, muchos de los miedos y de las necesidades que hay detrás de nuestros miedos se ven satisfechas por por el grupo, ¿vale? Y luego, ¿qué acción, eh, qué acción constructiva o qué podría hacer o qué necesito hacer para sentirme más segura o y más acompañada? Pues crear red o pedir acompañamiento o lo que sea, ¿vale? Entonces es como, tengo un miedo, veo qué necesidad hay detrás de ese miedo y genero alternativas sobre cómo puedo satisfacer esa necesidad, ¿vale? Por ejemplo, antes decía María, eh, o miedo al fracaso, inseguridad, o lo que sea, miedo al fracaso, por ejemplo, ¿no? Inseguridad que podemos tener a veces. ¿Qué me está queriendo decir ese miedo? Pues si tengo miedo a no sentirme suficiente, lo que me está diciendo es que tengo la necesidad de sentirme capaz o valiosa. ¿Cómo puedo sentirme valiosa? Por ejemplo, como decía María, recordando mis logros, ¿vale? Recordando mis logros y teniendo presente, pues esto lo he conseguido tal, o al final del día, vale, no he conseguido tal, 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 pero qué cosas sí, o qué he conseguido afrontar hoy que en otros momentos no he podido, o cómo lo he afrontado de manera distinta como lo he hecho otras veces. O sea, empezar a agudizar un poco la mirada para detectar lo que sí, y no solo estar todo el día, como dice una persona que es muy importante para mí, dice que se trata de si cuando tú miras el donut solamente ves el agujero del donut o ves la masa del donut, ¿vale? Entonces es como cambiar un poco la mirada sobre eso. Y luego, David Lynch, ¿no? Perdona. ¿eh? David Lynch lo decía, ¿no? Sí, no Sí, recuerdo ahora mismo quién era. David Lynch. Sí, sí, no recuerdo quién era. Pues gracias por el dato, porque no recordaba quién era. Entonces, es un poco esto, ¿vale? En realidad el miedo es como esto, es como un don. Es decir, cuando yo siento el miedo, lo que estoy viendo todo el tiempo es el agujero. Pero si yo soy capaz de ver la masa del donut, lo que estoy empezando a ver es la necesidad que está detrás de ese miedo. Y si yo veo esa necesidad, entonces tengo opciones de afrontarlo desde un lugar que sea constructivo para mí y no paralizante, ¿vale? Es un poco como el clink, 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 no, pasitos, ¿no? Para poder y claro, el primer paso es el primero que hemos hecho, que lo hemos hecho muy por encima, ¿no? Ya si se tercia, profundizamos otro día un poco más en cómo escuchar el cuerpo, pero esta parte de pararme, decir, espérate, ¿qué me está pasando? ¿Dónde lo noto? El pellizco en el estómago, la presión en el pecho, la garganta se me seca, me duele la tripa. O sea, primero me tengo que dar cuenta
de que el miedo me está atravesando. Y en lugar de echarlo, me paro y lo miro y digo, a ver, ¿qué me estás queriendo contar? Cuando lo miro y le pregunto qué me estás queriendo contar, ¡pum! Surge como un champiñón la necesidad que está detrás de eso, ¿vale? Y cuando detecto la necesidad, pues me toco las palmas a mí misma y digo, bien, ahora podemos hacer algo. Pero mientras que me dedico a intentar que el miedo no esté, lo que estoy haciendo es engordar el miedo, ¿vale? Me he puesto a hablar y al final no me deja reflexionar. Pero, vale, a ver por aquí quién habla. Muy interesante. Gracias. Me alegra que te lo parezca. Entonces, no sé si queréis compartir, a raíz un poco de estas preguntas que os he planteado y un poco como ese cronograma, como esos pasos, ¿no? Es decir, primero el miedo, me doy cuenta que está el miedo, detecto el miedo, le pongo nombre al miedo, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente, miedo a tal, miedo a cual, que aquí. Veo la necesidad que hay detrás y ahora veo lo que puedo hacer. Podéis compartir algo, alguien a quien le haya fluido, ¿no? Porque esto también hay que dedicarle su tiempo, ¿no? Y aquí vamos un poco rápido, pero no sé, alguien a quien le haya fluido un poco ahora y quiera compartir su ejemplo para que sirva un poco también, ¿no? De aprendizaje a las demás. A ver, por aquí. Yo, si quieres, comparto unas pequeñas reflexiones. No el ejercicio, porque creo que le tengo que dedicar más tiempo y atención, Ujú, pero me ha resultado muy útil el cómo lo has planteado para ujú. darme cuenta que no es la primera vez que utilizo esta estrategia, aunque no sea conscientemente. O ¿Cómo, sea, perdón? que, ¿Qué? que me ha servido, o sea, cómo lo has planteado, Sí. me ha servido para hacerme consciente de que no es la primera vez que utilizo, que como que mi cuerpo o mi cabeza eh, ha hecho alguna vez este ejercicio por sí misma, sin saber muy bien, o sea, de esto que digo, yo esto lo he hecho, es decir, he dicho, esta situación no puedo con ella, cómo la puedo solucionar, qué me está diciendo, qué problema, por qué esto me supone un problema, o sea, me ha resultado muy interesante el ver que esto se puede hacer sistemáticamente con otra serie de sentimientos o miedos que pueda tener. No sé si me explico. O sea, Sí, que sí, lo he sí. enfrentado al proceso ante determinadas situaciones porque quería pasar página con ellas o porque ya no podía más con ellas, Ujú, pero no lo tenía como sistematizado de tal manera que dijera, oye, vale, ¿qué miedos tienes? Pues hazte estas tres preguntas, ¿no? Y cómo tiras. O sea, me ha parecido como súper útil saber cómo la teoría detrás del mecanismo con idea de interiorizarla para aplicarla más. O sea, que me ha parecido muy útil en ese sentido. Sí que es cierto que no me ha dado tiempo a hacer el ejercicio ujú, en torno a uno de los miedos en concreto, pero sí el decir, pues cuando sienta este miedo o esta reacción física al miedo, ¿no? Pues que a ujú. veces me ha pasado, por ejemplo, uno que fue muy curioso hace 2 años o tres, dolor de rodillas. Un dolor de rodillas que no podía ni subir ni bajar escaleras. Y no era porque tuviera ningún problema en las rodillas, Ujú. estaba somatizando miedos y problemas y demás. Entonces, nada, me parece muy interesante. Gracias. Mira, yo comparto con vosotras el miedo, todavía no me he puesto a descifrarlo, ¿eh? Porque me pasó ayer, a Magda se lo he dicho, pero mi cara normalmente no es esta, ¿vale? Mirad cómo tengo la cara, ¿lo veis? Tengo una infección en el ojo que me tiene hecha polvo desde ayer. Y, bueno, eso sería otro temazo, ¿no? Un poco que nos habla, o sea, porque el cuerpo al final nos habla, ¿no? Y tú estás hablando de tu rodilla. Evidentemente ahí hay algún mensaje y que está relacionado. O sea, las somatizaciones están relacionadas con los procesos a los que nos resistimos. Y cuando nos resistimos emocionalmente a ciertas cosas que pasan, es porque el miedo está detrás. Porque solamente hay dos energías o dos emociones básicas o energías, vamos a llamarlo, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Que mueven el mundo. Una es el amor y otra es el miedo. No hay más. Entonces, cuando nos movemos desde el amor, las cosas fluyen. Cuando nos movemos desde el miedo, las cosas se atascan. Y una de las maneras, de las formas en las que eh,
las cosas se atascan es con dolencias físicas, ¿vale? Esto no es, a ver, no mensajito de gurú alternativa, la ciencia ya más que lo ha demostrado y cada vez se está demostrando con mucha más claridad, ¿no? La conexión cuerpo-mente, en fin, eso está ya más que demostrado. Pero es muy interesante también el trabajo desde el cuerpo, ¿no? Con los miedos. Es muy interesante esa parte también. Así que gracias por compartirlo, Elisa. Y os iba a decir que si queréis os pongo en el chat el mini esquema, no sé si lo habéis apuntado, pero os puedo poner, eh, no sé, ¿lo queréis que os lo ponga en un segundo? ¿Sabes? Conecto con mi cuerpo y veo dónde se sitúa el miedo. Vaya, sí. Es que es muy interesante esto que comentas, Clara, porque el hacerte estas preguntas, ¿no? Al final, una cuando está padeciendo un miedo o cuando nos enfrentamos a, más que enfrentarnos, sentimos ese miedo, ya sea en un emprendimiento o en casi cualquier área de la vida, directamente nos llevamos a sentirlo, ¿no? Y es con lo que nos quedamos, con que nos da miedo o con lo que ese miedo al final produce en nuestro cuerpo o las sensaciones. Pero el hacernos estas preguntas, ¿no? Como, bueno, pues las preguntas que tenías aquí en el chat, yo me he apuntado algunas respuestas, me parecen muy interesantes de cara a enfrentarlo, porque al final, el momento en que tú te estás preguntando qué me está intentando decir este miedo, qué necesito para sentirme más segura, qué oportunidad puede estar escondida detrás, ya no solo es estar haciendo frente, es estar haciendo un análisis introspectivo para Ujú. dejar de ponerte excusas, porque a veces también el miedo funciona como excusa para no Claro. avanzar. Bueno, como mecanismo de protección, o sea, si es que el ser humano es la leche, perdón de la expresión, ¿sabes? O sea, todos los movimientos que hacemos, aunque aparentemente nos supongan un coste alto, incluso hay veces que sentimos que el balance, ¿no? O sea, el balance coste-beneficio no nos sale en las cuentas, ¿no? Pero todos los movimientos que hacemos de intento de adaptación a lo que hay son movimientos inteligentes ligados a la supervivencia. Incluso postergar, procrastinar, tal, me está intentando proteger de afrontar una situación donde a lo mejor siento que no tengo recursos suficientes, donde me da miedo fracasar, donde me da miedo lo que puedan pensar de mí. O sea, al final me estoy intentando proteger. Por eso el miedo no es un enemigo, que yo creo que sería como el Logan, ¿no? O sea, el miedo no es un enemigo, el miedo es un aliado con el que si yo aprendo a dialogar desde la curiosidad, palabra que también pondría así, ¿no? Un paraguas encima de todos, curiosidad, no Ujú. juicio de, no, deberías tener miedo a estas alturas, si ya llevas emprendido no sé cuánto tiempo, si ya has pasado por esto antes, ¿cómo se te ocurre otra vez estar atascada en tu? ¿Sabes? Ahí dándote fuerte y Ujú. flojo. Bueno, pues si en vez de hacer eso, lo que hacemos es desde la curiosidad aquí decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa que me atasco en esto o que me vuelva a atascar si yo pensaba que ya lo tenía superado, si ya lo tal, o sea, si soy capaz de mirarme desde la neutralidad y con curiosidad y establecer ese diálogo con esa parte de mí que siente miedo y que además a la que hay que darle las gracias porque me está intentando proteger, la cosa cambia mucho, ¿sabes? No es a ver qué hago para no tener miedo. Que no hay que hacer nada para no tener miedo. Que lo que hay que hacer es darte cuenta que tienes miedo y dialogar con el miedo. Es distinto. Sí, desde un lugar, lo que estás hablando, ¿no? Lo estás comentando, proponiendo al final una mirada mucho más amable, Claro, que es al final una mirada más amable sobre, o sea, sobre nosotras y bueno, pues desde la curiosidad, que es lo que dices, que eso. me ha gustado mucho. Y desde la curiosidad y la compasión, como dice aquí Joana, ¿no? O Ujú. sea, desde la curiosidad y la compasión. Y tomándolo como parte del proceso de aprendizaje, como decía Elisa, ¿no? Dentro de un marco mucho más grande que el hecho de ser emprendedora, porque yo soy emprendedora, pero soy más que una emprendedora, ¿vale? Entonces es como de hacer, ¿sabes? Es como hacer así con el zoom y ampliar un poco la visión y decir, espera, relaja un poco, venga, vamos a... Lo que pasa es que eso, a ver, a veces cuesta. Primero, porque si no sabemos que esto nos puede ayudar,
pues entonces ya está, vamos sobreviviendo como podemos y punto. Pero en el momento en el que empezamos a darnos cuenta que podemos mirar esto que nos pasa desde otro lugar y empezamos a ponerlo en práctica, que hoy aquí lo que estamos haciendo es lanzar pequeñitas, bueno, pequeños tips, ¿no? Que a lo mejor os puedan ayudar a cambiar un poco esa mirada, pues el camino se va haciendo diferente, porque pf, piedras en el camino del emprendimiento y tropezones nos vamos a encontrar muchísimos, pero no es que te dejen de pasar esas cosas, es cómo tú gestionas esas cosas cuando te pasan. Y si lo haces con una mirada de curiosidad, cambia el paso. O sea, es que cambia la experiencia, ¿vale? Entonces, el miedo no es un enemigo. No tenemos que extirpar la parte de nosotros que tiene miedo. No, no hay que extirpar nada, pero ni el miedo ni nada. ¿Vale? No, el sufrimiento viene de ahí, de querer extirpar las partes que parecen más molestas. Y en realidad lo que tenemos que hacer es saber qué nos quieren decir, integrarlas. ¿Vale? Entonces, lo último que os iba a pedir es que si habéis identificado un miedo en particular y habéis hecho un poco este camino, ¿no? Que estamos diciendo, em, y habéis llegado al punto de decir, qué puedo, o sea, qué puedo hacer, ¿no? O qué acción posible puedo hacer para poder ir trabajando, integrar este miedo. Por ejemplo, lo que decíamos de, bueno, necesito conexión, pues creo una red de apoyo, busco acompañamiento o tal, ¿no? La idea sería que resumierais un poco el pequeñito viaje que sea que hayáis hecho hoy con una frase, ¿vale? Que sería, voy a abrazar mi miedo a, desde la curiosidad, haciendo lo que sea, ¿vale? Os lo copio y os lo pongo aquí en el chat. Eso sería como un pequeño resumen, ¿no? De, de la propuesta de trabajo, ¿no? De abrir hoy una posible línea de observación y de trabajo personal que os pueda ayudar un poco a gestionar esos momentos, porque los hay muchas veces. Por mucho que una tenga mucha experiencia, lleve muchos años y todo lo que tú quieras, siempre hay cambios, ¿no? Como decíamos, siempre van a sobrevenir cambios, o bien porque sobrevienen, o bien porque al final nos va la marcha y los buscamos. Y tenemos como que pasar una y otra vez, ¿no? Por el mismo circuito, tintín, y otra vez vuelvo a tener miedo, y otra vez vuelvo a sentir segura, y otra vez. Entonces, bueno, para ir puliendo la manera en la que nos acompañamos en eso, pues os puede servir quizá a lo mejor un poco lo que os he propuesto hoy, ¿vale? Y hay otra cosa que siempre digo yo también, que yo creo que yo tampoco me la he inventado, pero no sé ya de dónde lo pillé, ¿vale? Eh, que es que ser valiente, o sea, ser valiente no es no tener miedo. O sea, yo no soy valiente si no tengo miedo. Valientes son las personas que tienen miedo y aun teniendo miedo, se mueven con ese miedo y dan los pasos con el miedo. Eso es ser valiente. Pero si yo no tengo miedo, ¿qué valentía hay ahí? No hay ninguna, porque si no tengo miedo, pues ya está, no tengo miedo y ya está. Pero la persona valiente es la que, aun siendo consciente de su miedo, da los pasos, ¿vale? Entonces, eh, que hay muchas veces, yo no sé si os pasa a vosotras, pero yo me lo encuentro mucho también en el contexto terapéutico, ¿no? Donde trabajo también, que la gente piensa, tiene una imagen de sí misma de ser cobarde, es que soy muy cobarde, es que no me atrevo, es que cada vez que tengo que dar un paso sufro un montón porque me angustio, porque esto, porque lo otro, porque tengo ansiedad, porque para arriba, para abajo. ¿Qué cobarde soy? Conclusión, ¿qué cobarde soy? Digo, para nada. Todo lo contrario, porque es muy valiente, es de ser muy valiente y ser muy fuerte
el convivir con esas sensaciones tan desagradables y tirar para adelante. Eso sí que es ser valiente, lo otro no. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces, eh, eh, cuando veáis atacar en algún miedo, contároslo al revés, ¿vale? Que de cobarde nada, valiente. Así que nada. Yo por mí hasta aquí. Si queréis comentar algo, me queréis preguntar algo, queréis compartir algo, gracias a Elisa por tu participación también, por tu comentario en el chat. Vale, Muchísimas gracias, Clara. Creo que ha sido súper interesante, al menos hablo en primera persona, ¿no? Eh, Creo que has abierto muchas preguntas que no sé, a lo mejor si el resto está también un poco tímido, ¿no? Porque hay que pensarlas bien, no tenemos tan identificados a lo mejor exactamente los miedos, pero sí que nos has ayudado pues eso, a poder abrir las preguntas y nada, a trabajar sobre ellas un poquito ahora. eso, a cambiar un poco la manera de enfocarlo y nada, para cualquier cosa que queráis, si os quedáis con ganas de profundizar en lo que sea, si las gominalias se quedan con ganas de profundizar en lo que sea, si queréis que le demos una vuelta más, yo qué sé, si surgen otras cosas a raíz de lo que hemos hablado hoy, pues yo estoy abierta a aportar a la comunidad. Y, y nada, y ya está. Y para las que estáis ahí, pues tanto Lucía como Marta tienen mis datos de contacto y ya está. Compartiremos tu perfil de la comunidad ahora en el mail de gracias para que cualquier persona te pueda contactar directamente Eso. a ti y Vale. si quiere continuar, pues que ya lo hagáis en privado. Muy bien. Pues Muchísimas gracias a todas por haber asistido. muchas Y gracias a muchas todas. gracias a Clara especialmente, por favor. Nos Gracias. vemos prontito. Nos vemos pronto. Chao. Gracias, Chao. chao. Chao.